Iglesia, muy buenos días, iglesia. ¿Cuántos están alegres? Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Dios. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Sabes, sin darme cuenta, hemos venido trabajando en una serie acerca de fortalecer la fe. Yo creo que voy a llamar esta serie Fortaleciendo una fe invencible. Y si empezamos a mirar hacia atrás lo que hemos predicado, lo que el Señor ha venido enseñando en la iglesia, ¿se acuerdan que hablamos un domingo acerca de la mordida que no detiene tu propósito? La historia del apóstol Pablo cuando fue náufrago, llegó a la isla de Malta y lo muerde una serpiente venenosa. Y esa mordedura de esa serpiente no detuvo el propósito, al contrario, fue usado de manera especial. Luego el miércoles hablamos acerca de esas heridas que tenemos que revisar, porque esas heridas pueden impedir o robar el futuro. Se llamó esa prédica. El día de las madres hablamos de una mamá llamada Jocabed, que era la mamá de Moisés, y se tituló esa enseñanza Madres que desafían imperios. Como esta mujer, a pesar de que había un decreto de asesinar a los niños varones, era un decreto que había dado el faraón, esta madre con esa fe desafió el miedo y protegió. Y de ahí viene Moisés, quien fue usado años posteriores, el que destruyó este imperio del faraón. Dios lo usó para eso. Y con esto necesitamos entender que la fe no es una emoción o un sentimiento pasivo. La fe verdadera actúa. La fe tiene obras, porque la fe sin obras es muerta. La fe se mueve. La fe persevera. La fe obedece. La fe sigue creyendo aunque todo parece imposible. Y se acuerdan la canción tan chévere de hoy: para ti no hay nada imposible. Aprendimos que la fe verdadera no se paraliza frente a los decretos del mundo. Vemos nosotros que vamos a ver hoy que necesitamos tener una fe que rompe techos, porque hay momentos donde no es suficiente con creer. Hay momentos donde la fe tiene que empujar, tiene que enfrentar y superar obstáculos, tiene que buscar entradas, tiene que vencer dificultades y tiene que abrir nuevos caminos. Hay momentos donde parece que no hubiera espacio para nosotros, donde parece que llegamos tarde, que el cupo está lleno. Hay caminos que parece que estuvieran cerrados, respuestas que no llegan rápido y pareciera que se van a demorar. Y donde todo parece que está en contra o que quiere impedir que nosotros lleguemos a Jesús. Y esa es la historia que vamos a trabajar hoy. La historia de 4 hombres que está en el Evangelio de Marcos capítulo 2. 4 hombres que nos enseñan imágenes y características poderosas de la fe. Dice la Biblia que estos 4 hombres llevaban a un paralítico hacia donde estaba Jesús. Pero cuando llegaron a esa casa donde estaba Jesús, la multitud les cerró el paso. Y es aquí la fe impresionante de estos 4 hombres que no se rindieron, que no se devolvieron, que no dijeron ya lo intentamos, sino que encontraron una nueva entrada. Subieron al techo, lo rompieron y bajaron el paralítico a los pies de Jesús. Y con esto nos muestra la característica de una fe verdadera, que siempre va a encontrar la manera de acercarse a Cristo. La fe verdadera siempre va a encontrar la manera de acercarse a Cristo. Y quizás hoy hay personas que sienten que tienen un techo encima: oposición, cansancio, problemas familiares, luchas espirituales, enfermedades, ansiedades, puertas cerradas, culpas, frustración reprimida. Pero hoy Dios quiere levantar una fe, quiere levantar una iglesia con una fe fortalecida, que no se rinda, que no se devuelva fácilmente. Dios quiere levantar una fe que sea capaz de romper techos,
una fe que abra caminos, una fe que ayude a cargar a otros, una fe que siga creyendo aunque existan obstáculos adelante, una fe que no tiene un plan B, una fe que está dispuesta a atravesar todo obstáculo, una fe que va a encontrar siempre una nueva entrada, una fe que no se rinde. Y lo importante de todas estas historias que hemos venido aprendiendo todos estos domingos, nos habla de la fe de Pablo. Cuando vemos que este naufragio y esta mordida de la serpiente no cerró su propósito, al contrario, abrió nuevas posibilidades. Vemos cómo en Jocabed, la madre de Moisés, con esta fe desafió el imperio del faraón y logró sacar adelante a Moisés. Vemos cómo el domingo pasado hablamos del centurión romano que se acerca a Jesús para pedir por su siervo que estaba enfermo, y Jesús se sorprende, se maravilla de ver la fe de este centurión romano, y vemos las características, las 5 marcas de una fe que sorprende. Y ahora vamos a mirar la historia de estos 4 camilleros que tuvieron la fe por un paralítico, porque la fe que se parece a Cristo es esa fe que no solamente vive para sí mismo, sino en ayuda de otros. Necesitamos entender eso. El Señor viene hablando que una fe verdadera no solamente piensa en sí mismo, sino en ver cómo ayudo a otros. Jesús dijo que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a centrar allí la enseñanza de hoy. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. La primera idea que aprendemos de estos 4 hombres es que la fe verdadera está dispuesta a cargar a otros. Primer punto. La fe verdadera. Primer punto. La fe verdadera está dispuesta a cargar a otros. Dice el versículo 3 que llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a que había mucha gente, a la multitud, entonces pensaron y se subieron al techo y abrieron un agujero en el techo encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. La verdadera fe no es una fe egoísta. No solamente busca milagros personales. La fe verdadera, la fe madura, también busca cargar a otros, intercede por otros, pelea por otros, abre caminos por otros. Estos 4 amigos del paralítico nos muestran
algo impresionante de la fe. Una fe que no se rindió hasta poner a este hombre a los pies de Jesús. Ahora vivimos en tiempos donde mucha gente tiene una fe centrada en sí mismo, en mi bendición, en mi milagro, en mi prosperidad, en mi necesidad. Pero en la Biblia encontramos hombres y mujeres que han sido llamados a tener una fe que no está centrada en ellos mismos. El apóstol Pablo iba rumbo a Roma y por situaciones del ambiente se levanta un huracán, se destroza el barco donde iba y cae náufrago en la isla de Malta. Allí lo muerde una serpiente y este hombre aprovecha todas estas circunstancias adversas para compartir, para servir, para orar por otros. La isla de Malta encontró un hombre que llegó por condiciones adversas, un náufrago, una mordedura de una serpiente, pero allí Dios mostró su poder. Vemos a Jocabet, una madre que tuvo una fe que fue capaz de desafiar al imperio del faraón por salvar la vida de Moisés. Vemos a este centurión romano que va a Jesús y no fue a Jesús para pedir un milagro para él, sino a interceder por su siervo que estaba enfermo en una cama. Y ahora vemos 4 hombres cargando a un paralítico. Aquí hay una dimensión poderosa de la fe. La fe que ama tanto que se convierte en puente para otros. La verdadera fe es aquella que carga a otros. El paralítico no podía llegar solo, dependía completamente de otros. Y estos hombres decidieron detener su día, cargar peso, caminar juntos, esforzarse, incomodarse por alguien más. También hoy hay personas alrededor nuestros que están paralizadas emocionalmente, que están espiritualmente cansadas, que están heridas, deprimidas, que están alejadas, sin fuerza para acercarse a Dios, sin posibilidades. Y es allí donde Dios está buscando creyentes, siervos, discípulos que tengan la misma fe que tuvo Cristo, que estén dispuestos a cargar y ayudar a otros, a cargar en oración, a buscar cómo consolidar. Aquí en la iglesia estamos desarrollando una nueva metodología de evangelismo y de consolidación. La hemos llamado CASA, con las siglas de CASA, que significa contactar, que significa acoger, hacerle seguimiento y afirmar en la fe. No podemos nosotros solamente hablar de manera esporádica. Necesitamos tener un contacto sincero. Necesitamos acoger a las personas con amor. Necesitamos hacerle un seguimiento constante que nos interese el progreso, el avance. Y necesitamos afirmar a la persona en la fe con la enseñanza de la palabra. Para que tú tengas una fe fortalecida, hemos venido entendiendo que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe nace en Cristo y se perfecciona en Cristo. Por eso muchos quieren tener una fe para recibir, una fe que sea un instrumento para mi bendición, mi propósito, mi destino. Pero pocos entienden que la fe tiene un propósito de cargar y ayudar a otros. Porque cargar requiere esfuerzo, cargar requiere tiempo, cargar requiere amor, requiere paciencia, muchas veces lágrimas, muchas veces perseverancia, muchas veces desprecios, malos tratos. Y la fe madura siempre va a ser esa fe que deja de preguntarse ¿qué puede hacer Dios por mí? Y comienza a preguntar ¿a quién puedo ayudar acercando a Jesús? Y hazte esa pregunta. No solamente es Dios que puede hacer por ti, Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero también pregúntate ¿cómo puedo yo acercar
a las personas a Jesús. Lo segundo que nos enseña esta historia de estos 4 hombres es que la fe verdadera no se detiene ante los obstáculos. Dice el versículo 4 que como estos 4 hombres no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud que se había agolpado en esta casa, entonces abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Y aquí aparece el primer problema. La multitud bloqueaba el acceso. Y aquí está lo impresionante de la actitud de fe de estos 4 hombres. Ellos no se desanimaron. Ellos no se devolvieron. Ellos no dijeron, bueno, no era la voluntad de Dios, de malas. Ellos no abandonaron al paralítico ahí como ni modo, hermano. Hasta aquí llegamos. Estos 4 amigos eran unos camilleros nivel fe extrema. Una fe extrema. Dios está buscando a alguien que tenga la fe extrema. Cuando ellos vieron la multitud que no les permitía entrar, ellos no dijeron, no hermano, vengamos mañana con cita previa. Tampoco dijeron, ¿será que Dios no quiere sanarte? No, estos hombres dijeron, si la puerta está llena, pues entremos por el techo. Y yo me imagino a este paralítico pensando allá arriba. Imagínense, empezaron a subirlo. Él dijo, bueno, yo quería una sanidad, no una mudanza, no sé, empezar a subirlo hacia arriba. Y mientras lo estaban subiendo, me imagino, hey, agárralo bien, no lo lades, hey, que no se vaya de cabeza. Imagínate tú esta situación, que se te está yendo para un lado. Y si se llegara a caer, que no caiga de cara. Vinimos por unas piernas, no por una reconstrucción facial. Y este pobre hombre allí colgado, dependiendo de estos otros, me imagino la oración, Señor, con estos amigos o salgo sano, pero que no salga volando de por aquí. Hoy necesitamos gente genuina, verdaderos creyentes que no abandonan fácilmente, que no se detienen frente a la crítica, frente al cansancio, frente a los retrasos, frente a la oposición, frente a las puertas cerradas, frente al abandono de algunos. Estos hombres entendieron algo poderoso. Cuando la fe es real, los obstáculos no la detienen, sino que los obligan a buscar otra manera, a esforzarse más. Hoy hay familias que necesitan creyentes así. Hay madres que deben seguir orando por su hogar. Hay esposos que deben seguir orando por su hogar. Hay líderes que deben seguir creyendo. Hay amigos que no deben abandonar el propósito y lo que Dios ha puesto en el corazón de ellos por otros. Hay iglesias que necesitan seguir haciendo su tarea, aunque de pronto no sea tan popular, aunque de pronto hayan nuevas iglesias que quieran vender modas, que quieran vender corrientes. No, nosotros necesitamos seguir siendo fieles y leales a la palabra de Dios y al propósito que Él nos llamó. La multitud podía decir, no se puede, ven un techo, pero la fe siempre va a haber una entrada. Lo tercero que aprendemos de esta historia es que la fe que intercede, la fe intercesora, lleva a las personas a los pies de Jesús. Dice el versículo 4 que luego bajaron al hombre en una camilla justo delante de Jesús. Lo más hermoso es que estos 4 hombres no podían sanar al paralítico. Ellos no tenían el poder para hacer el milagro, pero lo que sí podían hacer era llevarlo donde estaba Jesús, el que tiene el poder de convertir lo imposible en posible. Y esto sigue siendo nuestro llamado hoy. Nosotros no podemos cambiar corazones. Nosotros no somos los que convencemos a nadie.
Nosotros no somos los que vamos a transformar a las personas. Nosotros no somos los que vamos a hacer milagros sobrenaturales, no. Nosotros lo que sí podemos hacer es llevar a la gente a Jesús. Podemos orar por ellos. Debemos predicarles la verdadera palabra. Debemos amarlos, insistir, acompañar, interceder, acercar a las personas a Cristo. Hay personas que hemos llegado a la iglesia porque una madre oró, porque un amigo insistió, o porque un extraño tocó la puerta, insistió, nos habló, porque alguien ayunó por nosotros, porque alguien no se rindió. Y muchos de nosotros somos el resultado de la fe de alguien que tenía esa fe, que no solamente se conformaba con sus propios beneficios, con su propia bendición, sino alguien que tuvo la actitud del camillero de ir a buscar personas que no conocían para llevarlas a Jesús. Personas que estábamos muertos, paralizados en una espiritualidad vacía, y nos mostraron al Jesús resucitado y nos enseñaron el evangelio de verdad. Todo este tema de la fe, vemos como Pablo fue usado para llevar la palabra de bendición y el poder de Cristo a Malta. Como Jocabed, con su fe, pudo sacar a un hijo que sobrevivió y terminó siendo luego el instrumento para destruir el imperio del faraón. Vemos como un centurión romano, una persona con poder, con autoridad, intercede ante Jesús por un siervo que estaba enfermo, y vemos como estos 4 amigos tuvieron fe para llevar a un paralítico a los pies de Cristo. La fe que se parece más a Cristo es aquella que piensa en los demás, que piensa en otros. Jesús mismo nos dejó esa tarea a la iglesia. En Mateo 28, antes de Jesús ascender, después de haber resucitado, después de haber estado con sus discípulos, les da la gran comisión. Les envió a que fueran por todos los lugares, a todas las naciones, a buscar y a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todos los mandamientos que Jesús había enseñado y teniendo la seguridad de que Él estaría con nosotros hasta el final. Realmente nosotros necesitamos entender que la fe necesita de otros. Lo cuarto es la fe colectiva. Produce ambientes de milagros. Aquí habían 4 hombres. Ellos no hicieron un culto, pero ellos con su fe crearon un ambiente donde un milagro podía ocurrir. Ellos se pusieron de acuerdo, cargaron juntos, creyeron juntos, lucharon juntos, desarrollaron una estrategia juntos para llevar a este paralítico frente a Jesús. Dice el versículo 2 que pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras Jesús les predicaba la palabra. Vea que cuando se predica la palabra hay un ambiente de milagros, pero se necesita tener una fe colectiva. Aquí vemos en esta historia varias personas escuchando el mensaje de Jesús, pero algunos tenían esa fe de colectiva para creer en milagros, mientras otros estaban criticando y murmurando. Estos espacios son valiosos. Los espacios donde se predica la palabra de Jesús son valiosos. Los espacios donde venimos a adorar a Jesús son valiosos. Por eso aquí en la iglesia aprovechamos estos espacios donde está la presencia de Jesús. Dice la Escritura, dice el mismo Jesús, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, si aquí hay personas que están con esa fe colectiva de adorar y buscar la presencia de Jesús, hay un ambiente de milagros. Por eso aquí en la iglesia nosotros
buscamos tener estos tiempos de adoración, estos tiempos de enseñanza. Por eso hacemos ayunos, madrugadas de oración. Por eso hacemos reuniones de jóvenes, de mujeres, de hombres, de parejas. Por eso aquí estamos recordando lo que pasó ayer. Hicimos la fiesta de los niños, donde se armó un equipo de personas que tenían una instrucción, que trabajaron con una buena planeación, organización, para que los niños se les sembrara la palabra, la fe que tenía Daniel. Por eso nosotros necesitamos aprovechar todo espacio para que podamos generar ese ambiente de acercar las personas a Jesús. No son simples actividades. Estamos construyendo ambientes donde las personas pueden encontrarse con Cristo. Buscamos construir ambientes de fe donde se produzcan milagros. Porque cuando una iglesia se une para creer, para clamar, para buscar a Dios, para extender el reino de los cielos, los techos se rompen, las puertas se abren y los milagros comienzan a suceder. Estos 4 hombres lo entendían. Estos 4 hombres rompían ese techo para acercar a este paralítico a Jesús. En cambio, habían otros dentro de la casa, sentados, dicen que estaban allí. O sea, estos venían con una gran necesidad, cargando a un paralítico. Pero habían unos que estaban dentro de la casa sentados, que empezaron a murmurar, que empezaron a criticar, que empezaron a hacer acusaciones falsas. Unos cargaban un paralítico buscando fe y otros cargaban en su corazón juicio, murmuración y empezaban a dividir. Dice el versículo 6 que algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Jesús hizo algo muy poderoso. Él no honró a los que lo criticaban. Él los desenmascaró. En cambio, Él honró la fe de estos 4 que estaban dispuestos a perseverar por cargar a otros a los pies de Cristo. Y esto fue el trabajo del equipo de 4. 4 fueron suficientes para que Jesús viera la fe y obrara de manera sobrenatural. Hay personas que cuando ven una necesidad, que cuando ven circunstancias difíciles, que cuando ven adversidades empiezan a murmurar, empiezan a criticar, empiezan a quejarse, no logran nada. Pero hay personas que cuando ven dificultades, adversidades, puertas cerradas, situaciones adversas, ayudan a cargar, ayudan a motivar, oran, empujan y no se rinden hasta ver a esa persona llevar su necesidad a los pies de Cristo. La fe verdadera no solamente cree en sí mismo, también está dispuesto a pelear por otros. Hay milagros que Dios va a hacer a través de la unidad. No va a ser la fe de uno, va a ser la fe de varios. Hay milagros que Dios va a hacer y quiere hacer a través de la iglesia unida. La carta de Santiago nos invita a que si hay necesidades, vayan a la iglesia, oren, pidan a los líderes de la iglesia que oren, porque cuando se une la fe de una iglesia que tiene la visión de ayudar a cargar a otros, milagros suceden. Hemos visto aquí en la iglesia muchos milagros, vivimos de milagros, creemos en el Dios que nos acompaña, y una evidencia de que Dios nos acompaña
es que hay milagros, hay puertas abiertas, hay situaciones que para nosotros son imposibles de resolver, hay situaciones que nuestras capacidades no podemos hacerlas, pero como confiamos en acercarnos a Jesús, en no rendirnos, vemos obras sobrenaturales suceder. Dios quiere que la iglesia siga unida, no para criticar, no para murmurar, sino para creer. El poder de una iglesia que ora junta es poderoso. El poder de una familia que pelea junta, que ora junta, que hace guerra espiritual junta es poderoso. Los líderes que creen juntos y trabajan en equipo hacen grandes cosas. El cuerpo que trabaja unido con fe es poderoso. Una congregación que intercede, vea, se rompen techos espirituales, se ven milagros. El enemigo, por el contrario, quiere cristianos aislados. El enemigo quiere que desarrollen una fe individualista. Yo no necesito de otro. Yo puedo solo, yo estudio solo, yo soy autodidacta. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere creyentes desconectados, críticos, murmuradores. Pero Dios diseñó una iglesia unida, que carga, que sostiene, que levanta, que acompaña. Y es que necesitamos entender que hay cargas que son demasiado pesadas para llevarlas solos. Por eso necesitamos la iglesia, pero no una iglesia cualquiera, una iglesia llena de fe. Y es allí donde tú y yo hacemos la diferencia. Estamos en la iglesia, pero ¿qué iglesia somos? La iglesia unida, la iglesia que cree, la iglesia que se esfuerza, la iglesia que carga a otros, la iglesia que tiene claro la visión de hacer, de buscar, de transformar la sociedad con el mensaje de Cristo. ¿O somos una iglesia que solo piensa en mi comodidad, en mi beneficio, en mi bendición, en mis propósitos? Lo quinto es que Jesús honra esa fe que persevera por otros. Dice el versículo 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Al ver la fe de ¿quién? De ellos. Y esto es algo impactante, porque no dice que al ver la fe del paralítico, al ver la fe de ellos, los que lo venían cargando, Jesús, antes de hacer el milagro, vio la fe. Él no vio la perfección, él no vio títulos, él no vio fama, él vio ese amor perseverante, esa fe que no se rinde, esa fe que busca caminos, esa fe que se esfuerza por estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Tal vez tú llevas años orando por un milagro, buscando un milagro. Tal vez llevas orando por tu familia, por tu pareja, por tus hijos. Pero, ¿sabes? No te canses. Sigue viviendo esa fe de los que cargan a otros. Quizás la persona o el milagro que tú estás esperando hoy no lo ves avanzar, porque necesitas que te colaboren otros a cargarlo para llevarlo a Jesús. Estos 4 camilleros nos enseñan que la fe verdadera ama, la fe verdadera persevera, la fe verdadera carga, la fe verdadera abre caminos, la fe verdadera no abandona, no deja solo a los paralizados. La iglesia necesita volver a esa fe, que no es egoísta, que no es superficial, que no es cómoda, sino una fe que está dispuesta a romper techos para llevar a las personas a Cristo. Y Dios hoy, a través de esta enseñanza, está llamando a fortalecer la fe. Está llamando a personas que estén dispuestos a interceder, a patrocinar, a financiar.
Está buscando padres espirituales que estén dispuestos a enseñar, amigos fieles que estén dispuestos a ayudar de verdad, a llevar a sus amigos al verdadero camino de Cristo. Está buscando a creyentes que sean verdaderos discípulos, que estén dispuestos a cargar a otros. Tal vez alguno dice: pastor, estoy cansado de llevar esta carga por mi familia, por mi hijo, por mi salud, por un matrimonio, por la empresa, por mi familia. Pero hoy el Señor te dice: no te rindas. Sigue cargándolo. Sigue trayendo ese milagro, esa necesidad a los pies de Jesús. Si quieres pedirle a Dios tener esta fe fuerte, esta fe madura, esta fe que intercede, esta fe que no se rinde, esta fe que no abandona a otros, ponte de pie ahí donde estás y dile: Señor, danos una fe viva, danos una fe que nos permita vencer lo imposible. Tu palabra es la que fortalece nuestra fe. Vemos a través de las historias bíblicas que nos habla no de una fe de perdedores. Vemos personas como tú y como yo, con limitaciones. Vemos personas que de pronto no podían. Era imposible que de pronto pueblos pequeños se enfrentaran grandes milagros, que enfrentaran imperios. Pero las historias de la Biblia nos muestran que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Nuestra fe no puede estar basado en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo pensar, en lo que yo puedo hacer o obrar. Nosotros hacemos lo posible, cargamos, ayudamos, sostenemos, somos proactivos, somos positivos, porque la fe requiere eso. Pero la fe está centrada en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, en Cristo nuestro Señor, y en Cristo es que somos más que vencedores. Por eso yo quiero que vengas hoy aquí delante de la presencia de Dios y le digas: Señor, yo entrego mi cansancio, yo entrego de pronto la visión incorrecta, yo entrego de pronto mi agotamiento, y yo me rindo ante ti y te pido, Señor, que me llenes de una fe sobrenatural, que me llenes de una fe que ayuda a cargar a otros. También que no te quedes solo, que no digas: Señor, yo estoy solo o me siento solo. No estás solo. Aquí hay personas que te van a ayudar a cargar. Aquí entre todos vamos a cargar el peso por aquello que estás luchando, por aquello que estás pidiendo. Y Padre, mira hoy, Señor, la iglesia. Mira nuestra necesidad, mira nuestros temores, mira nuestras limitaciones, mira nuestras frustraciones. Y hoy venimos delante de ti, Señor, a pedir, Señor, que obres de manera milagrosa, de manera sobrenatural. Padre, de pronto hemos encontrado techos que nos han impedido encontrar respuesta. De pronto hemos encontrado techos, nos hemos desenfocado, hemos encontrado críticas, hemos encontrado personas que nos quieren robar la fe, que nos quieren desanimar, que nos quieren desenfocar, Señor. Pero hoy venimos a tu presencia, hoy venimos a ti, Jesús, y como dijo el siervo romano, tan solo di una palabra y se cumplirá esa orden. Y pedimos, Señor, que tú des la palabra de sanidad, que tú des la palabra de libertad, que tú des la palabra de puertas abiertas. En el nombre de Jesús oramos para que se abran los cielos. En el nombre de Jesús oramos para que se rompan las cadenas de maldición. En el nombre de Jesús oramos para que se rompa todo corazón duro y venga un corazón nuevo de carne. En el nombre de Jesús oramos para que se quite toda terquedad, toda testarudez, para que todo engaño del enemigo no prospere, sino para que tu verdad nos haga libres. En el nombre de Jesús se cancela todo decreto de maldición, todo decreto de ruina. Y queremos, Señor, no solamente recibir una bendición, sino estar dispuestos para cargar a otros en el poderoso nombre de Jesús. Fortalece la fe de la iglesia, fortalece nuestra fe. Y queremos, Señor, declarar que van a venir milagros,
que vamos a ver tus obras, que tú proveerás de donde no esperamos. Tú traerás provisión de donde no esperamos, porque ese eres tú. Tú traes sanidad de donde no hay. Tú traes reconciliación y paz de donde no hay cómo. Pero Señor, tú eres el que traes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y declaramos que somos lo que tu palabra dice que somos. Tenemos lo que tu palabra dice que tenemos. Y alcanzaremos lo que tu palabra dice que alcanzaremos. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos En Cristo somos. Dale un aplauso al Señor y celebra la victoria.